Bienvenidos a Una Palabra del Corazón de Dios. Un momento para escuchar la Palabra de Dios con el pastor Diego García. Una Palabra del Corazón de Dios. Un cordial saludo en esta mañana a todas aquellas familias que domingo tras domingo se reúnen al otro lado de la televisión con nosotros, el Ministerio Evangelismo de Fuego, para recibir una palabra del corazón de Dios. Un programa de la Iglesia Casa de Amor y Restauración que no solamente se emite a través del canal City TV los días domingos 5:30 de la mañana, sino también a través de la emisora Fuego AM en la ciudad de Bogotá. Fuego AM en el dial 1130, allí en tu radio, en tu auto, en el equipo de sonido, en la casa, en el radio que tienes allí, en el local 1130. Ahí estamos, 24 horas al día de programación, alabanza, adoración y palabra de Dios. Y para las personas que se conectan también desde diferentes ciudades, primero quiero decirles que nuestra emisora está en www.fuegoam.com.co. Quiero contarles también que este programa, Una Palabra del Corazón de Dios, también lo emitimos a través del canal El Tiempo Televisión de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, y también contarles algo muy importante en la ciudad de Medellín. Y a partir del 3 de marzo se abrirá allí en Prado Centro la congregación que llevará a cada hogar y a cada familia la palabra de Dios en la ciudad de Medellín, donde tanto nos habían preguntado para estar atentos. ¿Atentos a qué? A congregarnos con toda nuestra familia, como lo vamos a hacer hoy, como lo vamos a hacer el sábado en el tiempo de ayuno, como lo vamos a hacer el miércoles, el jueves en cada una de nuestras sedes. Yo los saludo desde Gran América. A partir de hoy en este lugar, un solo servicio a las 8 en punto de la mañana damos inicio, muy central, muy fácil de llegar. Gran América, el auditorio de Fuego AM, de Evangelismo de Fuego, Casa de Amor y Restauración. Quiero compartir en esta mañana un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y tiene que ver con esos momentos difíciles que vivimos, con el zarandeo. ¿Has sido zarandeado algún día? Muchas veces realmente hemos sido zarandeados, y hemos sido zarandeados, a veces pensamos, ¿será para destruirnos? ¿Qué será lo que Dios quiere conmigo? Algunas veces en nuestro corazón hay allí una pregunta: ¿qué será lo que Dios quiere? ¿O por qué Dios permite que pasen situaciones adversas? La palabra de Dios nos advierte algo, y es que en el mundo tendríamos aflicciones, y que por más fuertes, difíciles que fueran esas aflicciones, nosotros, quienes caminamos con fe, creyendo en el Señor, nos mantendríamos firmes en las promesas y en los propósitos de Dios. Y sin embargo, cuando vienen esas aflicciones, se nos olvida que el Señor nos había advertido. Nos había advertido de las aflicciones, de los obstáculos, de los problemas. ¿Quién no ha tenido un hijo o un familiar enfermo? ¿Quién no ha pasado por un tiempo donde la economía se aprieta bastante? ¿Quién no ha pasado por un momento difícil en su relación de pareja, en su relación de matrimonio? Y sin embargo, en medio de todas estas circunstancias, allí está el Señor, y está la presencia de Dios, y está la palabra de Dios. Eso es lo que nos diferencia a nosotros como creyentes, como cristianos, del resto de las personas. No es sentirnos superiores o que tenemos algo que los otros no tienen. Ojalá todos conocieran del Señor, y en algún momento que vivimos en esas tinieblas, en esos tiempos de oscuridad, de problemas, de circunstancias adversas, lo que nos diferencia realmente es la fe, porque la fe es la que nos sostiene. Antes de Cristo, ay Dios mío, ¿cómo reaccionamos ante las circunstancias difíciles? Peleamos, nos quejamos, protestamos, nos echamos la culpa, nos sentimos perseguidos. Son tantas cosas que vienen como a afectar nuestra mente y nuestro corazón, pero luego, a través de la palabra de Dios, o cuando conocemos al Señor y aprendemos a descansar en Él, aún en medio de las tempestades más fuertes, sabemos que Dios está con nosotros. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo enfrentas las circunstancias difíciles? Es lo que marca la diferencia en quién tienes puesta tu confianza. Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en las personas que hay alrededor y nos fallan, nos traicionan o nos dan la espalda. O ponemos nuestra confianza en una institución, o ponemos nuestra confianza en una promesa de hombres, y todos en algún momento van a abandonarte a ti como nos han abandonado a todos. Pero resulta que la palabra de Dios nos enseña algo, y es que Dios es fiel a sus promesas, a sus propósitos
y a su llamado. Así que es muy diferente, sí, muy diferente tener aflicciones o circunstancias difíciles cuando confiamos en el Señor y sabemos que todo lo que empieza termina y que hay procesos en nuestra vida que fortalecen nuestra fe y que somos probados, pero al ser probados va a haber una ganancia bastante grande. Y esa ganancia es, primero, que ya no vamos a seguir siendo los mismos, que vamos a ver por encima de las circunstancias. La Biblia nos habla, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dicen en algún momento, de alguna manera, algo que no entendemos, que nos alegremos y que nos sintamos bendecidos cuando hay persecuciones y cuando hay circunstancias difíciles. El apóstol Pablo dice de esta manera: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso, una fuerza interior, un peso de la gloria de Dios. Leve tribulación momentánea. Y sabes una cosa, eso que él llamaba una leve tribulación momentánea era la persecución, los latigazos, la cárcel, el desprecio, las críticas, las calumnias. Es decir, esa leve tribulación momentánea de la que habla el apóstol Pablo, nosotros quizás no hubiéramos soportado ni una muestra gratis, ni un destellito de esa leve tribulación momentánea. Pero allí está un hombre de fe, como todos los hombres de fe en la palabra de Dios, diciendo: hombre, en medio de esas situaciones difíciles nos sentimos bendecidos. Y nos sentimos bendecidos por una razón, porque Dios está con nosotros y porque en medio de esa tribulación el Señor nos está hablando, nos está enseñando y se está cumpliendo la palabra de Dios y los propósitos de Dios en nuestra vida. Dice el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, en el versículo 31 en adelante: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Satanás ha pedido permiso. Satanás no puede tocar tu vida ni mi vida cuando nosotros hemos salido de la prisión en la que vivimos o en la mentira que Él nos tiene durante muchos años. La Biblia nos dice que a través de Jesucristo conocemos la verdad que trae libertad. Libertad del pecado, libertad del engaño, libertad de la mentira, libertad de todas esas mentiras, de todas esas falsas ideas que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Y salimos a la libertad en Cristo, que no es la libertad como nosotros quizás la imaginamos o la expresamos. Yo soy libre porque puedo salir de mi casa. En esta hora estoy viendo este programa aquí recostado en mi cama y tengo planes para hoy y soy libre por eso. Y si quiero me quedo aquí acostado en casa y soy libre por eso. Y mañana voy a mi trabajo y si no quiero no voy y soy libre por eso. No, no es ese tipo de libertad, porque muchas personas que salen y entran no son libres en su interior, no son libres en sus pensamientos. Quizás algunos de los que se sienten libres en este momento están atados a la amargura, al rencor, al resentimiento, a la soledad. Hay vacíos en la vida que los tratamos de llenar con tantas cosas, con dinero, con vicios, que algunos están corriendo una carrera desesperada, otros están heridos, otros están abrumados por los problemas. Y nos sentimos libres, pero realmente no somos libres. Y entonces le preguntan estos hombres a Jesús: ¿libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos. Y Jesús dice algo muy importante: todo el que practica, comete, vive en el pecado, es un esclavo del pecado. Así que nosotros somos esclavos del pecado hasta que llega Cristo a nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que allí en la cruz del Calvario se anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Ese derecho que tenía Satanás para tenernos esclavizados, ese derecho fue quitado. Dice que se anuló el acta de los decretos, que fue exhibido públicamente el enemigo como derrotado y que nosotros salimos a la libertad. Eso es lo que se llama redención. Esclavos que han sido comprados, tú y yo, a precio de sangre. Y no cualquier sangre, la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces está allí el enemigo diciendo: dame permiso de zarandear a Pedro, pidiéndole a Dios permiso para zarandear una vida. Y entonces Jesús le expresa a su discípulo: mira, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como al trigo, para zarandearte como se zarandea el trigo. Imagínate un viento fuerte y el trigo siendo zarandeado. Así te va a zarandear el enemigo. Y quizás Pedro estaría pensando: bueno, me imagino que la respuesta fue: ay, pero no lo permitimos porque tú no vas a pasar por problemas. No,
Esa no fue la respuesta. La respuesta de Jesús es: y yo estoy orando por ti para que en medio de ese zarandeo tu fe no falte. Tú y yo vamos a ser zarandeados muchas veces. Muchas circunstancias van a venir a zarandearnos. Nuestra fe va a ser probada. Va a haber momentos de dificultad. Va a haber momentos donde no entendemos qué es lo que está ocurriendo. Por eso es muy bueno en esos momentos tomar el lugar, lo que decía hace un instante, y es en qué grupo estamos. ¿Entre los que confiamos en Dios o los que no confían en Dios? Porque si estamos entre los que confiamos en Dios, entonces tenemos la certeza, la seguridad que aún en medio de ese zarandeo y de todas estas cosas, tenemos un intercesor, es Jesús. Lo mismo que estaba haciendo en este momento Jesús por Pedro, es lo mismo que hace por nosotros. Y yo estoy intercediendo y estoy orando por ti para que tu fe no falte. El Señor no quiere que tu fe falte, porque cuando la fe falta, cuando nuestra fe mengua, cuando hemos abandonado la fe, entonces viene el temor, viene la angustia, la desesperación, la tristeza, vienen los problemas, viene una cantidad de cosas a nuestra vida que entonces no sabemos cómo enfrentar o cómo lidiar con esas cosas. Pero el Señor dice claramente: yo oro para que tú tengas fe en medio del zarandeo. Porque para el enemigo el zarandeo puede ser: mira cómo te voy a acabar y te voy a destruir. Para el Señor el ser zarandeados como a trigo es: la paja va a ser quitada para que permanezca el trigo. Va a ser quitado todo aquello vil. Va a ser quitado todo aquello que sobra. ¿Para qué? Para que tú te puedas consagrar en una vida a caminar con el Señor, a vivir en la palabra de Dios. Y muchos de los que me escuchan y me ven hasta ahora, para servirle a Dios. Entonces, a veces somos zarandeados. ¿Cómo somos zarandeados? Yo empecé a ir a la iglesia, yo empecé a leer la Biblia, un día hice la oración de fe y cuando yo hice eso, ay Dios mío, empezó a irme terrible y entonces tuve miedo y salí corriendo y me fui a los brazos del enemigo y dije: no, yo ya no quiero saber nada de la vida cristiana. Quizás algunos piensan eso. Yo he conocido muchas familias, parejas de esposos, que empieza el zarandeo. Y entonces empieza el zarandeo en el hogar. Hay dificultades, hay diferencias. El zarandeo en su vida económica, en la provisión. Hay dificultades, hay situaciones. Y sin embargo, allí está el enemigo zarandeando por un lado y el Señor diciendo: necesita que ese trigo sea zarandeado para que la paja caiga y permanezca ese trigo. Y uno de los muchos momentos que Jeremías se queja, el Señor le dice: ay, si entresacares lo precioso de lo vil, en otras palabras, el trigo y no la paja, pon la mirada, si entresacares lo precioso de lo vil, si te volvieres a mí, yo te restauraré. Tristemente, si nosotros escucháramos la voz del Señor, pero no la escuchamos, tristemente, tienen que pasar a veces cosas en nuestra vida para levantar nuestra mirada al cielo. Cuando todo está aparentemente bien, cuando aparentemente vamos de victoria en victoria y puras victorias en nuestra vida, entonces decimos: no, pero yo estoy más allá del bien y del mal. Y no damos gracias a Dios y no le pedimos al Señor que nos siga guiando, no somos agradecidos, no volvemos nuestra mirada a Él, sino más bien vamos, entre comillas, a disfrutar la vida porque es muy corta. Pero cuando las cosas están regulares o cuando las cosas están mal o muy mal, es allí donde nosotros volvemos nuestra mirada al Señor y decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Tú dónde estás en este momento? Y la respuesta es clara: estoy donde tú me dejaste, donde volviste tu espalda, donde me diste la espalda y te fuiste a disfrutar de la vida porque era muy corta. Somos zarandeados. Pedro fue zarandeado. ¿Cuál era su convicción? Yo contigo hasta la muerte. ¿De qué estás hablando? Yo voy a permanecer firme. Pedro, vas a fallar. Y vas a fallar y vas a vivir un proceso. Un proceso donde te vas a sentir desechado. Un proceso donde el enemigo te va a decir que ya tú no tienes salvación, que ya tú la embarraste y que no te vas a volver a levantar de allí, que ya no vas a ser usado por Dios. Un proceso quizás como el que muchos que me están escuchando y viendo hasta ahora está viviendo. Quizás ese es el proceso donde el enemigo te ha zarandeado, te está zarandeando y te dice: tú eres un desastre, tú nunca volverás a servir a Dios. Has acabado con la poquitica esperanza que había, la has pisoteado y Dios para ti no tiene nada. Y entonces dice el Señor: y cuando vuelvas de ese zarandeo, porque tu fe no va a faltar,
Pero un momento, pero es que este hombre negó a Jesús. O sea, que parece que la fe sí le faltó y resulta que no. Porque cuando en el Evangelio de Juan vemos que Jesús regresa, cuando ha resucitado, va a buscar a este mismo hombre, a Pedro, al que lo negó. Y este hombre está ya pescando y cuando todos se dan cuenta que es Jesús, Pedro tiene vergüenza, Pedro siente una carga y está el dedo acusador del enemigo y no sale corriendo, no se lanza al agua para venir en pos de él a decir, ay, yo sabía que regresaría. No, eso no lo hace Pedro. Él está allí sintiendo una carga, la carga del zarandeo. Había acabado de ser zarandeado. Jesús le dijo que lo negaría y lo negó. Tú has negado a Jesús muchas veces. Quizás tú has hecho una declaración de fe, hiciste la oración de fe y saliste hiciste todo lo contrario a lo que Dios te dijo. Y saliste, ¡pum!, te metiste en el lazo del cazador. Y saliste, caíste en la trampa del enemigo. Lo negaste. Eso es negar a Jesús. Una verdad que tú conoces y sin embargo elegir la mentira. Negaste a Jesús. Y entonces el enemigo te dice, fuera, desechado. Pero es que el enemigo no es Dios. Y el enemigo no sabe o no tiene el poder para restaurarte, pero sí para llenarte de mentiras, para que tú mismo te hundas en un pozo de desesperación y de culpabilidad. Desechado, vete, ya no sirves para nada. Y entonces viene Jesús y le dice, ven aquí. Jesús viene a cenar con ellos, Jesús los atiende a ellos y le habla a Pedro y le da una tarea. ¿Y sabes qué hace Pedro? Recibe esa palabra y la acepta. Entonces resulta que su fe no falló. Porque si su fe hubiera fallado, ni siquiera había regresado al Maestro. Regresó para ser restaurado. Y conocemos la vida de Pedro, cuando de ahí en adelante viene el Espíritu de Dios sobre él y vemos a otro hombre en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos a un hombre que predicaba con denuedo, con autoridad, que dio unos discursos tremendos y miles de personas volvieron su corazón al Señor. El mismo hombre que en esta noche fue zarandeado. Debemos ser zarandeados. No para destruirnos. No, Dios no quiere destruirte. Dios te ama. Dios no quiere acabar contigo. Quizás tú estás diciendo, ¿acaso qué es lo que quiere Dios conmigo? ¿Será que quiere destruir mi hogar, mi familia? ¿Será que quiere acabarme a mí? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Lo que el Señor quiere contigo es restaurarte. Y por eso en el zarandeo está diciendo, yo estoy intercediendo por ti, para que cuando vayas en ese camino de ser zarandeado, y vas a ir hasta un punto donde tú piensas que no hay retorno, pero sí lo hay, y vienes hacia mí. Y cuando vuelvas, vas a ser un instrumento poderoso y tremendo en mis manos. ¿Sabes qué dijo el Señor del apóstol Pablo? Cuando envía a un hombre a orar por él, le dice, instrumento útil, instrumento escogido es este. Instrumento útil y escogido, un perseguidor de cristianos. Quizás hasta ahora por City TV, algún perseguidor de cristianos, algún crítico de la iglesia y de la obra de Cristo esté allí diciendo, uy, qué pereza estos cristianos. ¿Quieres que te diga algo? Hace 30 años yo estaba en ese lugar, un crítico destructivo de la iglesia de Cristo. Y mira que Dios es tan amoroso y tan bueno que hoy puedo predicar la palabra. Y entonces el Señor dice, instrumento escogido, instrumento útil es este. Y lo llama y lo transforma. Y Pedro se sentía desechado y lo restaura. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Que este mensaje es para ti, que has sido zarandeado. Pero Jesús no te suelta. Él está intercediendo y orando por ti, por tu vida y por tu corazón, para que tu fe no falte. Aquellos que se han apartado del camino, aquellos predicadores, aquellos que sirvieron en la iglesia, aquellos que adoraron y que están viendo y escuchando este programa, quizás tú estés allí lejitos y digas, quiero escuchar la palabra de lejos porque he fallado. Pedro se sentía igual y sin embargo el Señor le dijo, ven para acá, que yo sé algo de ti. Tu fe no ha fallado, todavía confías en mí. Y yo sé que tú todavía confías en el Señor y el Señor va a restaurar tu vida. Cuando la Biblia dice que nosotros no debemos ser jueces, no solamente habla de condenar a los otros, sino de condenarnos a nosotros mismos.
No podemos tomar ese lugar. ¿Quién es el juez de tu vida? Únicamente Dios. Y es el que te está diciendo en esta hora, ven porque quiero restaurar tu vida. Ven porque los planes contigo todavía están vigentes. Los planes contigo todavía funcionan. Los planes contigo todavía son poderosos. Y tú decides en esta hora si le crees al Señor o le sigues creyendo las mentiras al enemigo. Yo voy a orar por los que le creen al Señor, porque hoy es un día de restauración, hoy es un día de libertad y hoy es un día de nuevos comienzos. Vas a ser zarandeado como trigo y la paja va a caer, el trigo va a permanecer y tú al regreso ya no serás el mismo. Y tú vuelves hoy a los brazos de Dios y ya no eres la misma persona. Tu ministerio crece, tu familia se fortalece, tu vida es transformada por la prueba y por ese proceso que tú viviste. No, ya no eres el mismo. Mira cómo has crecido, mira cómo has aprendido del Señor. Y sabes una cosa, que quizás otro día seas zarandeado otra vez, pero ahí vas a tener la certeza en medio de esos vientos fuertes, de ese movimiento que se te mueve hasta el piso, vas a entender que el Señor sigue estando a tu lado. ¿Qué te parece si oramos en esta hora? Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Oro por todos aquellos, Señor, que han sido zarandeados, que siguen estando y siendo zarandeados. Y oro, Señor, para que tú les fortalezcas y que su fe no falte. Por todos aquellos que ya están llegando al final de los procesos, Señor, para que vuelvan el corazón a ti. Y como dice allí la palabra de Dios, y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Oro por todos aquellos que habían dejado el ministerio, que se habían desanimado, que habían bajado los brazos. Oro por todos aquellos que por cualquier causa, por cualquier razón se habían apartado de ti y hoy vuelven a ti, Señor, porque ellos serán un instrumento en tus manos, porque son instrumento escogido por ti. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada una de estas vidas, de las personas que nos están viendo, escuchando a través de la radio, Señor, porque es tu palabra la que está tocando las vidas y es tu palabra la que va a fortalecer, restaurar y dar una nueva oportunidad y un nuevo comienzo a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor está hablando a muchas vidas y muchos corazones en este día y hoy es el tiempo de volver a los brazos de Dios. Hoy es el tiempo de regresar. Hoy es el tiempo donde entendemos que aún en medio de esas circunstancias contrarias que vivimos, Dios nunca nos desamparó ni nos soltó y que los planes siguen vigentes contigo. Comunícate con nosotros si quieres que oremos por ti, por tu familia, por tu ministerio, por tu trabajo. 322-729-1386 es el número de WhatsApp al cual puedes marcar ahora mismo, comunicarte con nosotros. Aquí estamos para atender esas llamadas. Quiero decirte algo, que hoy hay servicio en las iglesias Casa de Amor y Restauración, aquí donde estamos, en este lugar en Gran América, en la calle 25A 3214 en la ciudad de Bogotá. Si tú quieres acompañarnos, hoy un servicio aquí a las 8 de la mañana, aquí muy cerca en el centro de Bogotá, calle 19, número 471, estamos con 3 horarios, 7, 9 y 11 de la mañana. También estamos en Soacha, en el León 13, calle 48, número 974, frente a las canchas del Coliseo del León 13, en el norte de Bogotá, diagonal 115A, 70B74, para que puedas venir hoy con toda tu familia. En Soacha, en el norte estamos a las 8 y a las 10, en el centro 7, 9 y 11, en este lugar a las 8, y en Acacías, en el departamento del Meta, en la calle 11, número 17A04, en el barrio Jardín, hoy a las 10 de la mañana. Y recuerden algo, el 3 de marzo, barrio Prado Centro, estaremos en la ciudad de Medellín, abriendo obra allí en la ciudad de Medellín. El pastor Alejandro Cano estará allí abriendo esa obra en Prado Centro. Todos cordialmente invitados, todos los que nos ven a través de City TV en la ciudad de Medellín, a través del canal El Tiempo, que nos han preguntado tanto, ¿en Medellín hay una iglesia? Sí, muy pronto, 3 de marzo estará allí la apertura de la iglesia en el barrio Prado Centro. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales,
Pastor Diego García y Fuego AM en Facebook y en YouTube. Y también recuerden que estamos por www.fuegoam.com.co, es nuestra emisora en internet. Tú entras a la página, bajas la aplicación para el celular, cargas allí la emisora en el celular para recibir palabra de Dios, para estar en tiempos de alabanza y adoración. Y también en Bogotá y en Cundinamarca, 1130M, en tu radio, 24 horas de programación, alabanza, palabra de Dios. Así que todos cordialmente invitados a seguirnos y recordar algo muy importante. Vamos a vivir aflicciones, vamos a vivir momentos difíciles, pero es muy diferente cuando caminamos con el Señor o sin el Señor. Él tiene cuidado de ti y de mí. Y en medio de esos procesos nos enseña, nos fortalece. Y cuando terminan esos procesos, no somos los mismos. Tenemos una fe mucho más fuerte. Nuestra fe no falta. El Señor está orando por ti para que tu fe no falte. Un abrazo para todos quienes van a venir a la iglesia más tarde. Nos vemos y sigan en sintonía de Fuego AM. Esto fue una palabra del corazón de Dios. Un momento para escuchar la palabra de Dios con el pastor Diego García. Una palabra del corazón de Dios. Hasta una próxima emisión.